Hola, ¿qué tal amigos, oyentes de YouTube? El día de hoy estaremos haciendo la reseña de la lección número 5 de nuestro libro Cuando una nación se olvida de Dios, del autor Erwin Lutzer. Que la disfruten y comencemos. La lección número 5 de un total de 7 lecciones titula Son los padres, no el Estado, quienes son responsables por la instrucción de sus hijos. Y es interesante porque este es uno de los temas que más me ha tocado, creo que desde que estaba en secundaria. Siempre he cuestionado cómo funciona el sistema educativo, el diseño de los currículos, los tiempos, los métodos de aprendizaje, los horarios, etc. Y como he mencionado en los videos anteriores, este libro es escrito en inglés, pero me ha parecido muy interesante y he tenido el deseo de compartir lo que el autor expresa en cada capítulo para que otros como tú puedan ser edificados y aprender. El autor comienza citando de una forma drástica a Hitler. Hitler utilizó la educación, así como vimos en el video pasado hablando de la propaganda. La educación era otro de los instrumentos más utilizados por Hitler. Hitler comprendió lo que es el valor de educar a un niño. A diferencia, muchos padres, diría hoy en día que la mayoría, se han dejado seducir por un futuro mejor, entre comillas, que traiga dinero y poder de adquisición material, dejando de lado lo que significa la educación o el aprendizaje de sus hijos. Creo que los padres y madres de hoy no creen en el valor de educar a un niño. Creen que la educación es sinónimo de información, pero no es lo mismo. Más bien creen en el valor monetario que un buen trabajo les dará, o tal vez si no es así, es simplemente lo que la cultura dice. Tenemos que enviar a los hijos al colegio, tenemos que ser educados. Y nuestro mundo dice que la educación es aquello que puede transformar o salvar el mundo. Así que simplemente lo creemos, no lo cuestionamos porque fuimos educados, formados mejor dicho, dentro de ese modelo. Hitler afirma, cita al autor, y abro comillas, la juventud de hoy es el pueblo del mañana. Por esta razón nos hemos propuesto la tarea de inocular a nuestros jóvenes con el espíritu de comunidad del pueblo a su edad más temprana, a la edad en que los seres humanos aún están libres de perversión y de ser estropeados. Continúa diciendo Hitler, el Reich permanece y construye su futuro sobre la juventud, y el nuevo Reich no le entregará su juventud a ninguno, sino que a sí mismo se tomará a la juventud y les dará su educación como su propia creencia. Cierro comillas. Y continúa diciendo Hitler, todo esto es tomado de su libro Mi lucha. Sus hijos ya no nos pertenecen, le dice Hitler a los padres. ¿Usted quién es? Usted pasará. Sin embargo, sus descendientes ahora están en el nuevo campo y dentro de poco tiempo no conocerán otra cosa que lo que es la nueva comunidad. Es interesante que históricamente esto siempre ha sucedido. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del faraón. Cuando Moisés le pide que deje salir a mi pueblo, Faraón le responde, por supuesto, tú y los ancianos adultos pueden salir, pero los niños, déjalos conmigo. Siempre son los niños. Hemos experimentado dentro de esta cuarentena que aunque las intenciones sean buenas, son los niños los que generalmente han sido privados de ir a la iglesia o de participar de otras actividades. El punto es que generalmente los niños son el enfoque de la élite, de los que dirigen el mundo. Continúa diciendo Lutzer, le llama la atención que en el libro de Jueces se nos diga que se levantó una generación que no conocía al Señor. Por supuesto, porque fueron educados, instruidos o adoctrinados en otro sistema diferente al que el Señor manda en Deuteronomio capítulo 6, el cual es la repetición de la ley por medio de sus primeras figuras de autoridad y experiencia, sus padres y abuelos. Hoy en día hay una generación que no conoce al Señor, no conocen las historias bíblicas, no saben orar, no conocen lo que significa la vida en familia y como comunidad protestante, una comunidad que históricamente ha protestado
en contra de un sistema anticristiano. Gracias a la educación la educación se le ha dejado al papá Estado, los jóvenes abandonan las iglesias antes o cuando ingresan a la universidad. Para mencionar un ejemplo, solo con estudiar las teorías de la evolución de Charles Darwin, entre muchas otras que hay, es fácil para el joven o el adolescente cuestionar y convencerse de que la Biblia es mentira o no es cierta o que la religión es solamente algo mental. Solo con la filosofía de la teoría de la evolución, la mayoría de jóvenes se van de las iglesias y abandonan su fe, porque han pasado años, a veces bajo una tutela, o mejor, bajo un hogar así llamado cristiano, pero sin instrucción. Eventualmente terminan identificándose con filosofías nadaístas en el placer temporal o en las comunidades tribales. Los padres, igual que en Alemania, alimentan el cuerpo de sus hijos, mientras que el César alimenta sus almas. Al igual que en Alemania nazi, hoy día la juventud que participa durante más de 12 años o más, bajo un sistema educativo que segrega por edades, y como dice Taylor Gatto, quien es el ganador del premio al mejor maestro en Nueva York en los años 90 y que recientemente falleció en el año 2020, cita, abro comillas, el sistema educativo pone a los niños en un salón de clase que parece una jaula invisible, aislados de la vida en comunidad en donde las campanas y el timbre les interrumpen constantemente, diciéndoles que no hay nada importante que aprender. Les obligan a solicitar permiso para un derecho tan natural como el de ir al baño, cierro comillas. La educación gubernamental enseña actitudes, no hechos. No le importa si un asunto es verdadero o falso, sino cuán útil es para alcanzar sus propósitos como productos graduados en masa, afirma el autor Erwin Lutzer. Allí es más importante el pensamiento grupal que el pensamiento individual. Actualmente, el individualismo busca ser eliminado de las personas. Ya las personas se identifican, no son identificadas, tienen una identidad, son definidas por el grupo al que pertenecen. Por medio de las artes y experiencias multiculturales, los estudiantes son adoctrinados, entendiendo un propósito para cada clase, es decir, cada materia, pero ningún propósito universal que domine todas las clases. Y Hitler sabía que el sentimiento es más poderoso que la razón. Al igual, hoy día la educación y el graduado como producto es certificado basado en una sensibilidad, no basado en una capacidad para razonar, pensar por sí mismo o cuestionar. Más bien somos educados para saber, para producir, para saber recibir órdenes. Finaliza el autor Lutzer. Solo le ruego que a usted, padre de familia, se haga cargo de la educación de su hijo. Para muchos la respuesta será el homeschooling, para otros la respuesta es la escuela cristiana o el colegio privado, para otros son tutores personalizados, y para aquellos que por diversas razones deben conservar sus hijos en la escuela pública, deberán armarse de un plan para trabajar de cerca con ellos y ser la autoridad de conocimiento primario, tal como lo enseña Deuteronomio 6, en donde el Señor manda repetir sus palabras al levantarse, al ir por el camino y al acostarse. Pero ¿cómo hará eso usted si su hijo pasa alrededor de 48 horas en un lugar en el cual usted no tiene ni idea de quién y qué le está instruyendo? En donde usted ni siquiera tiene acceso a la información, ni le piden permiso o aprobación o su opinión para el currículo que se enseñará en el año. Importante es que usted sepa qué está pasando en la vida de su hijo o de su hija, pues Dios no solamente le ha confiado el cuerpo de nuestros hijos, sino sus almas también. No podemos dejar que un sistema que no es neutral, sino anticristiano, tome el control de los más vulnerables y preciosos para nosotros, los hijos. Si en algún momento de la historia los padres han de ser valientes, es ahora. Muy bien, amigos, hasta acá el capítulo, o mejor, la lección número 5 que podemos aprender del libro Cuando una nación
se olvida de Dios. 7 lecciones que podemos aprender de la Alemania nazi y que se han replicado de forma muy interesante en los Estados Unidos, pero no es una excepción en países de Sudamérica. La educación definitivamente ha contribuido con el progreso y el avance de la humanidad. Pero infortunadamente el sistema educativo se ha convertido en algo politizado y mercantilista, en donde tiene más que ver con presupuestos, gastos, política y publicidad que educación. Miremos las tablas y las calificaciones y la intelectualidad comparado con países desarrollados de primer mundo y compararemos que cuando hay más tablets, más tecnología y más presupuesto, eso no es equivalente a personas que sepan pensar mejor, que sepan realizar una exposición frente a un público y hablar sin temor, personas que expresen su opinión sin temor alguno y personas capaces de emprender y ser libres. Ser libre significa poder decidir, no lo que nuestra cultura y lo que la corriente de hoy nos diga. Nuestra identidad se encuentra en Cristo y en las Escrituras. El Señor creó al hombre para él tener dominio sobre la creación y ser un mayordomo de sus hijos y transferir a ellos su experiencia y conocimiento para las futuras generaciones. Debemos recuperar un pensamiento generacional y desde ya los que no tienen hijos poder orar por sus hijos y nietos. Así que la educación es un tema fundamental. No podemos confundir educación con escolarización o instrucción. De hecho, la Biblia no nos menciona la palabra educación. Continuamente y constantemente se nos habla de la instrucción, principalmente en el libro de Proverbios. Así que esta es la invitación, espero que te haya gustado, que puedas darle like, le compartas y dejes tus comentarios. Saludos, chao.